¿Es así, Emanuel Fernández? Hola, ¿Qué tal? hola, ¿Cómo ¿cómo andás? estás? Buenas tardes. Eh, sí, es así. El trabajador agrario tiene una fuerte vinculación eh, con sus tareas diarias, ¿no? Porque también vive en general en el lugar donde desarrolla su actividad. Ese sentido de pertenencia, esa identidad que poseen, también es una marca grande al estudiar cualquier cosa referidos a ellos. Tienen tareas muy diversas, climas, bueno, nuestro país es terriblemente extenso y también las tareas. Tenemos tareas rudimentarias y unas prácticas bastante elementales hasta la máxima tecnología de punta, cultivos con drones, monitoreo satelital, guiamiento, uso de fertilizantes de última generación genética y otras explotaciones fuera de los núcleos de poder, eh, más rudimentarias y con menos tecnificación y también con una menor calidad de vida de los trabajadores. Ujú. Sí, que ese es un tema central también, ¿no? En la vida del campo, la situación vital de muchos de los trabajadores es bastante compleja, ¿no? Exactamente, en cuanto al mercado de trabajo agrario, uno de los mayores desafíos es llegar a un mayor porcentaje de trabajadores en relación de dependencia registrada. La inmensa mayoría, se calcula que un 75% no está registrado, o sea, está fuera del sistema en cuanto a cobertura de salud, eh, accidente de trabajo, jubilación y fondo de desempleo y demás. Si bien entendemos que actualmente esas prestaciones son deficientes, ni siquiera tienen esas prestaciones. Emanuel, y se están cumpliendo ahora por esta fecha años del Estatuto del Peón Rural, ¿no? Sí, 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 es el aniversario. Nuestro sindicato está organizando en Misiones un evento grande el 8 de octubre en conmemoración de esto. Eh, las distintas prácticas hacen que como mencionaste, no dependa de la ley de contrato de trabajo, sino de un marco legislativo distinto de los trabajadores agrícolas. También esto hace como que estén separados del grueso de los trabajadores. Eso también le da otra identidad y otros mecanismos de control, eh, árbitros en caso de diferencias con las patronales y demás. ¿Y cuál es la importancia de FETARA en este sentido, en defensa de los derechos de los trabajadores? ¿Cómo trabaja FETARA para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? Principalmente una relación de cercanía con los trabajadores en las explotaciones con una distribución federal, en Misiones, Salta. Como dijo, son distintas tareas eh, y lo mismo, distintas formas de conexión. Y uno de los problemas serios que tenés en cuanto a la actividad agropecuaria es la distancia de los centros urbanos. También lo Claro. mencionó el productor anteriormente. Entonces, la forma de fiscalización, control, hallazgo y demás de la actividad es un poco más difícil. Eh, Eh, Les cuento a la gente y al público que estamos hablando con Emanuel Fernández, que es economista de FETARA, de la Federación de Trabajadores Agrarios de la República Argentina, y que estamos encarando este tema en principio desde una visión general, pero también queríamos que nos comentes la visión de FETARA sobre lo que sucedió con esta baja de retenciones y el corte abrupto de la baja de retenciones a cero, cómo la institución vivió esta situación anómala que sucedió durante esta semana. y la verdad que fue ampliamente negativa para los trabajadores. Eh,
no solo no acarreó ningún beneficio salarial o de otra magnitud, esta mayor captura de ganancias por parte de las exportadoras. Es importante recalcar que como funciona el mercado exportador argentino, no fueron los productores los que se pudieron apropiar de esa baja de retenciones, sino las grandes exportadoras. En general se está hablando que 6, 7 liquidaron alrededor del 80% de las exportaciones. Una hiperconcentración de este beneficio que tampoco llegó al productor, porque en tan poco tiempo no hubo traslado a los precios al productor. O sea, el beneficio lo tuvieron las agroexportadoras, que tenemos de diversos orígenes. Tenemos argentinos a AGD, estadounidenses como Cargill, Bunge, COFCO, que es China, y bueno, molinos también con capitales argentinos. Lo importante es señalar al trabajador, creo que es nuestra punta de lanza, es que esto tuvo dos impactos y una nulidad. El primer impacto que tiene es que indirectamente afecta la calidad de vida de los trabajadores agrícolas y toda la masa trabajadora, porque esta disminución de las retenciones o llevarlas a cero acarrió que el Estado deje de recaudar 1.500 millones de dólares. En un contexto de déficit cero que acarrea la política de Milei, nos lleva a que de otro lugar salgan esas partidas. Eso va a ser inexorablemente menor inversión en educación, salud, con toda la pugna de derechos que tenemos hoy en día en la calle, se ceden esos recursos a estos grandes agroexportadores. Sí, afectando perdón, te quería agregar que a veces parece que se habla de 1.500 millones de dólares como si estuviéramos acostumbrados a una cifra increíble, ¿no? Porque, no, 30.000 millones va a dar el tesoro, 1.500 millones de dólares, como si fuera una pavada se lo naturaliza, ¿no? Como si fuera un puchito de plata. No, en partidas cubrís varias leyes que fueron vetadas o no reglamentadas. Entonces es un sinsabor para el pueblo en su conjunto, de que para los grandes y poderosos agroexportadores sí están los fondos, pero no para el conjunto del pueblo. Entiendo que esta medida política responde a una necesidad rápida de contar con dólares, con la liquidación de dólares en medio de esta corrida cambiaria que tuvo en septiembre. Sí, pero digamos que si todos los productores que tenían guardado un poco de soja lo hubiesen vendido durante un mes como se suponía que tenía la medida, hubiese sido, si bien el Estado hubiese resignado de todos modos toda esta cantidad inmensa de dinero que decimos, por lo menos los productores hubiesen tenido cierta participación en esas ganancias extraordinarias que solo se llevaron las exportadoras. Claro, ahí de FETARA tenemos dos puntos. Una, esto no llega claramente, no llegó claramente al productor, y después es muy importante discutir cómo esa renta extraordinaria también llega a los trabajadores. Si vos tenés en cuenta que si hubiera pasado, ¿no?, que los productores pudieran adquirir ese 30% más, 25% más, 24,5, 10% más, ¿qué mecanismos tiene hoy en día el trabajador de esos beneficios o esa productividad mayor llegue al trabajador agrario? Es algo que
casi no está en discusión. Se da por hecho que, bueno, el productor y el derrame ocurre hacia abajo, que no es lo que está pasando ni pasaría. Y no es lo que ocurre generalmente, No, ¿no? no, no. Eh, También tiene que ver bastante esto con que tenemos un presidente que jamás habla de los trabajadores. No escuchás jamás no, que hable del trabajo, de No. producción, de nada, trabajo ni de digamos. producción. De producción hoy el campo es un motor productivo, y si vos vas en línea con esta normativa, es puramente especulativa, porque acá no hubo Claro. compras o ventas. Fue el día récord de ventas. No vi bien, estos días tenemos noticias económicas constantemente y te lleva a estar en una vorágine, pero si no fue el día con más venta de la historia, agropecuarias es casi el segundo. O No, sea, es una liquidación. no se venden 7.000 millones de dólares de soja por día. No, no, esto fue en 3 días, pero esto a las claras los exportadores sabían antes de antemano, o hubo charlas previas. Fue un movimiento en tándem. Fue, Tiene un trabajo operativo muy grande de hacer todas estas declaraciones. No, no es que es de un día para otro lo podés hacer y después, bueno, tenés asociado seguro de cambios y demás. Pensaba, por eso creo que le pusimos otra estafa de Milei, porque salvando las distancias, ¿te acordás lo que pasó con lo de Libra hace no Sí. tanto? Que solo unos pocos sabían lo que iba a pasar y se metieron ahí, salvando las distancias, no sé si es comparable, pero digo, desde que asumió que nos está estafando al pueblo este gobierno. Sí, me parece hiper acertado la comparación, porque fue un negocio financiero. No toca la producción en ningún momento, no incentiva a los productores. Es más, el mismísimo presidente de la sociedad rural, que obviamente sabemos que no sigue nuestra línea de pensamiento, criticó esta medida porque lo único que te da incertidumbre a producir, vender o no vender. Eh, Estas medidas temporales, ¿no? Al no sostenerse en el tiempo, es un grado más de incertidumbre. Ahora no sabes cuánto va a estar el dólar, no sabes cuánto van a estar las retenciones. Genera mayor incertidumbre a la hora de invertir, vender, qué hacer con la producción. Y ya Milei lleva más de 5 o 6 cambios de retenciones, para arriba, para abajo, para el costado. Entonces esas cosas al productor real, no al exportador, al que tiene que tomar las decisiones de inversión, lo afectan en mucha cuantía. Después quería señalar otro efecto negativo que tiene con el trabajador, que es muy importante. Si bien esta medida fue de corto plazo, las cantidades de toneladas son altas y te genera un aumento de los precios internos de los alimentos. Eh, por un lado a los trabajadores, a todo el pueblo argentino, y por otro lado, vía indirecta, por la venta de maíz, girasol y demás, y por otro de soja para alimentar ganado. Entonces tenés el doble desacople. Es importante entender que los derechos de exportación, también, bueno, como le decimos siempre, retenciones, tienen sobre todo 4 fines: que la recaudación fiscal, en este caso, no se estaría cumpliendo; la protección de la producción y el lineamiento de producción nacional no se estaría cumpliendo, y es más, se estaría afectando, porque vos, al poner todas las retenciones en cero, lo que favorecieron es la exportación del poroto de soja sin industrializar. Como tienen todas retenciones diferenciadas para aumentar el trabajo o la producción, vos estás yendo en contra de la producción. Lo mismo, perdés esto de la regulación del mercado interno, pues vos precisas desacoplar los precios de los alimentos para que estén en precios razonables dentro de nuestras fronteras. Y después un punto que es el menos entendible en cuanto a
a la visión de mercado que tiene Milei y Caputo, es que atenta a la estabilidad fiscal. Claro. Se perdieron 1.500 millones de dólares, por un lado de recaudación, y por otro lado convalidaron un precio del dólar altísimo al hacerse de esos dólares en el mercado cambiario especial, porque se hizo en bloques como era tanta mayoría. Pero tenés eso. Es importante también, creo que lo mencionó el productor, los derechos de exportación, si bien son importantes en la recaudación, no llegan al 1% del PBI. Y en este momento, en estos años de Milei, está siendo uno de los más bajos de la serie, la recaudación por derechos de exportación. Sí, sí, digamos que está, creo que los niveles de recaudación del Estado a diferentes cuestiones es bajísimo. Es decir, que los ingresos del Estado están siendo seriamente afectados y con todo el perjuicio que eso representa. En realidad vos recién nos describías 4 afectaciones que producía esta cuestión de haber tratado de este modo la baja de retenciones, como con una insensibilidad absoluta por lo que es el pueblo argentino. Sí. Ayer, en línea con esto, ayer se publicó el dato de recaudación fiscal y bajó en términos reales un 10, un 11%. O sea, perdiste una masa de recaudación Un montón altísima. bajó. Claro. Sí, no, Pero porque no tenemos plata los trabajadores, porque tenemos los salarios cada vez más arruinados. No tienen plata los industriales porque no venden nada. No tienen plata los comercios porque no venden nada. ¿De dónde va a salir la recaudación? Es decir, por eso tenemos un presidente que anda mendigando dólares por el mundo y un Toto Caputo que está todos los días diciendo, le vamos a vender todos los dólares que quieran, todo. Es algo que a veces a mí me digo, ¿cómo puede ser que nos destraten de esta manera? Tan en la cara, sin sonrojarse, sin abochornarse, ¿no? yo siempre planteo las situaciones en otros gobiernos que como una medida de análisis. Imagínate que Cristina Fernández de Kirchner o más cerca en el tiempo Alberto Fernández le dé a las agroexportadoras 1.500 millones de dólares. Me acuerdo de la causa dólar futuro y demás. Y pasa sin sonrojarse, sin la cantidad de aberraciones que hay día a día también te llevan a esto, a que no podamos parar y detenernos en ver la cantidad de problemas que hay, no solo económicos, sociales, sino de corrupción del gobierno. Y creo que esto va a impactar en su momento en las urnas y también en la paciencia del pueblo argentino. Sí, digamos que los niveles de protesta son cada vez más altos y las protestas son cada vez más multitudinarias, es decir, cada vez hay más sectores afectados y cada vez hay más participación de lo que se quiere llamar, no sé, también, que es una expresión horrible, que es el pueblo, porque es la gente común, la gente no sindicalizada. Se van, cada vez es más la gente que se siente despreciada por esta forma de gobierno. Sí. El núcleo que tenés, que era cómo definir campo, ¿no? Los mismos pueblos, que es definir un concepto es muy difícil, muchas veces tan abstracto. Eh, para pueblo lo podés usar como trabajadores, pero tenés trabajadores de distintos estilos, tenés trabajadores no registrados, agrarios, trabajadores propistas, desempleados, que son trabajadores pero están desempleados. El universo es tan grande. El problema es que ya
la crisis va tocando más puertas, y al tocar más puertas, al hacer siempre encuestas no directas o de reflexiones, vos tenés un amigo seguramente, Shannon, del trabajo en el último mes, en los últimos 2 meses. Vos seguramente tenés un conocido, un abuelo, alguien que no llega a comprarse todos los medicamentos y de 4 tiene que elegir 3 para tomar. Esa cercanía, esa realidad no medible en los no medible ni mostrable en los medios, es la que va pasando por encima cualquier relato o cualquier forma de elaborar que tengas. La realidad muchas veces va por adelante de los hechos y de la percepción que uno tiene, y luego se hace cuando te choca. Claro. Le cuento a la gente que estamos hablando con Emanuel Fernández, que es economista de FETARA, de la Federación de Trabajadores Agrarios de la República Argentina? ¿Cómo llegaste a ser economista, Emanuel? Y atravesando la crisis de 2001-2002, con, con bastante caos a nivel familiar y bueno, a nivel país, sufrimiento, creo que fue un sufrimiento colectivo grande. Desgraciadamente vemos que está próximo a volver a ocurrir en nuestro país eh, estas situaciones donde la economía quiebra no solo numéricamente, sino todas las instituciones eh, habidas y por haber, el trabajo, la familia. eh, Siempre es importante remarcar que el trabajo es un ordenador social y también un formador de oportunidades, sueños y todo lo relacionado al sostenimiento de la familia y demás. El trabajo es fundamental para un desarrollo pleno de la vida personal, no solo económica. Al no tener trabajo, ingresos, ya pasás a ser un superviviente nada más de esta vida. Eso genera la ansiedad, los problemas, el incremento de la violencia que desgraciadamente lo vamos viendo, y tenés esos problemas. Y bueno, para paliar eso, me volqué más a la economía. Mi otra rama de investigación, que es el ambientalismo, lo retomo más adelante y bueno, lo pude cruzar con la economía de más grande. Sí, y la importancia de la construcción colectiva para paliar todo eso que vos decías de la destrucción de las subjetividades, ¿no? Qué importantes que son las organizaciones colectivas. Creo, y bueno, mi ley siempre plantea todo desde lo individual, desde lo personal. Y siempre, sobre todo en Argentina, sabemos que todas las salidas son colectivas. Hace poco estuvo muy en auge el Eternauta, que habla del héroe colectivo. Bueno, es realmente lo que pensamos, construir comunidad, construir una alianza entre los trabajadores, los productores y el Estado es la única forma, no es eh, otra, la de poder hallar una armonía y un desarrollo pleno en todos los sentidos. Insisto siempre que a veces se mira la economía como números o como cerrar algo datos o ser más ricos. Es la formación de la vida, es cuántas personas ahora, miremos el año que viene, va a bajar seguramente la matrícula de estudiantes notoriamente, pero es una consecuencia económica que te afecta años adelante y te afecta la vida de millones de personas. Lo mismo las asistencias oportunas con medicamentos durante el embarazo y demás. Te rompe o te quiebra el sistema de país que tenemos. Y algo importante en esto colectivo, es muy fácil destruir industrias o sistemas productivos, lo difícil es recomponerlo. En Mm. Argentina nos costó mucho la reindustrialización que ocurrió en la década ganada kirchnerista, por la destrucción de oficios, de industrias,
de capacidad instalada de maquinarias, vos te atrasás mucho tecnológicamente, más hoy en día, entonces perdés todos esos núcleos y esa forma de pensar el país, y lo mismo la fuga de cerebros. Hoy Argentina está expulsando muy buenos profesionales y capital humano, que es uno de sus rasgos característicos. Los científicos, no solo de ciencias duras, sino profesionales formados, están emigrando por esta característica. Los formamos en la universidad pública, tenemos, y una vez egresados no podemos contenerlos nuevamente. ¿En qué universidad estudiaste? En la Universidad de Buenos Aires. Emanuel, no sé si te quedó algo como para comentarnos o algo que quieras, con lo que quieras cerrar esta entrevista que te parezca que sería importante que escuchemos. No, que es muy importante para desarrollar una nueva comunidad, para desarrollar mejor el campo argentino, que es quien alimenta a los argentinos, aparte de 300 o 400 millones de personas alrededor del mundo, es este nuevo enfoque, este nuevo sindicalismo que presentamos de cercanía, con la tecnología involucrada, de estudio de los núcleos productivos, entender cómo funciona el mercado y acercar al trabajador esas herramientas, y que haya una discusión real de la apropiación de la renta, de las condiciones de trabajo, de los beneficios, y que si pueda estar inmerso en esta revolución agrícola que está a la vuelta de la esquina, la forma de producción. Entonces tenemos que estar por adelante del sindicalismo también con esas herramientas. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel. La verdad que súper interesante charlar con vos y te seguiremos convocando porque es un tema que nos atraviesa a todos y a todas como argentinos y argentinas. Seamos o no trabajadores rurales, después consumimos lo que el campo produce. Vos hablabas de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y es un bien social y un bien común que es de todos y todas. Así que muchas gracias. No, de nada, muchas gracias por dejarnos participar y por estar abierto a escuchar al campo, que muchas veces el campo termina siendo productores o agroexportadores y no realmente los trabajadores, que son los que cultivan la tierra.